Que Dios me los bendiga, amados hermanos. Este domingo es una gran bendición a usted que nos escucha en su hogar junto a su familia a través de nuestras redes sociales. Damos gracias al Señor por un día más que el Señor nos concede, y los hermanos pues que también están presencialmente con nosotros. Es una gran bendición este domingo, es un gran privilegio, un gran honor que Dios nos concede poder contemplar sus maravillas y pues decir hasta este día, hasta esta hora: Dios ha sido fiel a cada uno de nosotros. Un saludo a todos ustedes, hermanos, que nos acompañan desde acá, desde el templo, desde Iglesia Nueva Vida, de las Asambleas de Dios. Queremos decirle: Dios les bendiga, bienvenidos a la casa del Señor, a cada uno de ustedes. Mis amados hermanos, es una gran bendición, es una gran bendición. Esta mañana hay una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón para cada uno de ustedes. Y pues yo quisiera que la palabra que el Señor ha dado a mi vida, para que yo la pueda transmitir a cada uno de ustedes, usted la pueda absorber en su corazón, grabar cada palabra en su corazón, en su mente. Y esta palabra está especialmente dedicada a aquellos hermanos, a aquellos amigos que quizás han perdido la esperanza en algún momento de su vida, y que están quizás atravesando un momento de incertidumbre. Quizás esta palabra yo quiero que usted la atesore en su corazón. Y hubo una mujer que se encontraba en una situación desesperante. Lo podemos ver en la palabra del Señor. Esta mujer padecía una enfermedad que la convirtió impura, ceremonialmente y socialmente también. Esta enfermedad que tenía esta mujer era una enfermedad tan difícil que para esta mujer había llegado a un punto desesperante en su vida, un punto en donde ella ya había agotado todos sus recursos, había invertido hasta su dinero, y eso es lo que vamos a ver. Esta enfermedad para esta mujer sería una carga durante muchos años, específicamente 12 años. Ya usted sabrá de quién vamos a hablar en esta mañana, y alrededor de la vida de quién quiero centrar el mensaje esta mañana. Quiero invitarle a que vayamos ahí en la palabra del Señor, al Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículo 25 al 34. Yo quiero que el Señor te hable grandemente a tu corazón esta mañana. Tú que nos escuchas desde tu casa, desde tu hogar, ahí en compañía en tu familia, o estás tú solo, tú sola. Quiero que esta palabra del Señor te ministre en esta hora. La palabra del Señor dice en el Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículo 25 al 34. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastando todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Gloria a Dios. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y Jesús le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote.
3 cosas que Jesús le dice a aquella mujer en aquella hora. Tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Esta preciosa mañana quiero hablarles bajo el título La fe que enciende una esperanza. La fe que enciende una esperanza. De acuerdo con las ideas judías de aquel momento, de aquella época, si esta mujer con el flujo de sangre tocaba a alguien, ella automáticamente les estaba transmitiendo su impureza. Esto de acuerdo a la ley mosaica, lo podemos ver en Levítico capítulo 15. Ahí habla acerca de las impurezas físicas que denota la ley de Moisés. De acuerdo con estas ideas de esta época, si esta mujer se acercaba a alguien o tocaba algo o tocaba a alguien, ese algo o alguien quedaba impuro en aquel momento, de acuerdo a la ley mosaica. Una impureza que no les permitiría participar en ningún aspecto de la adoración de Israel. Esta mujer con este flujo de sangre no podía acercarse a nadie, no podía acercarse ni a su familia, ni a sus amigos. Era una vida solitaria, era una vida triste, era una vida desesperante. No sé si usted se puede imaginar la vida de aquella mujer, aquel azote el cual ella estaba viviendo en carne propia. No podía participar de un acto de adoración a Dios dentro del pueblo o dentro de una sinagoga. Esta mujer no podía participar de nada socialmente porque ella estaba excluida. Estaba excluida de la sociedad y de los servicios religiosos de aquella época. Dice la palabra que visitó a médicos para ser sanada, pero antes a ella le iba peor de lo que ella esperaba y se empobreció. Esta mujer no le dice a Jesús, no le expresa verbalmente a Jesús su deseo de ser sanada, pero ella únicamente pensó: si tan solo tocar el borde del manto de Jesús, yo seré sana. Ella no expresa verbalmente, no dice con sus palabras como lo dice el ciego Bartimeo, que él expresó verbalmente: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. No, esta mujer pensó únicamente: si tan solo tocar el borde del manto del Señor, yo voy a ser sana de mi enfermedad, voy a ser salva. Yo quiero recalcar acá esta mañana 2 puntos importantes en este pasaje que acabamos de leer. Los hermanos que se acaban de conectar, estamos en el libro de San Marcos, el Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículo 25 al 34. Acá estamos viendo el caso de una mujer con un flujo de sangre desde hace 12 años. Y quiero recalcar 2 puntos importantes en este pasaje. En primer lugar, quiero destacar la condición de esta mujer. ¿Cuál era la condición en sí de esta mujer? Cuando nosotros leemos la palabra y leemos el versículo donde describe la condición de esta mujer, nosotros leemos que dice que una mujer tenía un flujo de sangre hacía 12 años con esta enfermedad. Pero quiero ir un poco más allá y quiero destacar la condición realmente de esta mujer. Quiero profundizar un poco más en cuanto a la condición de esta mujer. La condición de esta mujer es que ella estaba deteriorada físicamente por la constante pérdida de sangre. A raíz de esta pérdida de sangre, la sangre que es el símbolo de la vida de un ser humano, para ella se había vuelto un símbolo de la muerte. Ella perdía sangre en cantidades diariamente y su vida se le iba desgastando, se le iba acabando de esta manera. Ella se estaba deteriorando cada día que pasaba. Era una condición precaria, era una condición tremenda, dura, dolorosa.
Su rostro quizás estaba pálido. El rostro de esta mujer denotaba dolor. El rostro de esta mujer denotaba desesperación. El rostro de esta mujer denotaba angustia. El rostro de esta mujer denotaba el rostro de alguien que quizás ya había gastado todos sus recursos, que no gozaba de una buena salud y que todo lo que ella tenía lo había gastado en médicos esperando encontrar una salida, una solución, pero nada de esto había pasado. La palabra dice, antes le iba peor. La condición de esta mujer es que esta mujer estaba sin fuerza posiblemente. Muy probablemente esta mujer estaba con una anemia crónica, una anemia profunda. Y no desde hace una semana. La palabra dice que tenía 12 años en esta condición. No tenía vitalidad alguna. Esta mujer estaba deteriorada económicamente, si lo queremos ver así. Porque todo lo había gastado en médicos. Yo me imagino que iba donde un médico y el médico le recetaba algo, le daba un diagnóstico. Ella dejaba parte de su dinero donde ese médico, esperando recobrar la salud, ser sana de esa enfermedad, y no pasaba nada. Iba donde otro médico a procurar que este médico al fin sí mejorara su salud, y no pasaba nada. Iba donde aquel médico, quizás iba donde el otro médico, y no pasaba nada. La condición de esta mujer era una condición deteriorada. La salud de esta mujer iba decayendo cada día, cada semana, cada mes que pasaba. Ella se notaba su decaimiento y su deterioro. Era una mujer que estaba deteriorada espiritualmente. ¿Por qué digo espiritualmente? Porque según la ley de Moisés, en ese momento, en ese instante, la consideraba una mujer impura. Esta mujer no era una mujer de la que alguien quisiera estar cerca. Esta mujer no era una mujer de la que alguien quisiera recibir un abrazo. Esta mujer no era una mujer bien vista o bienvenida en los lugares públicos. No era una mujer bien vista aún dentro de las sinagogas donde se compartía la palabra. Era una mujer que estaba deteriorada también sentimentalmente. Pues porque esta mujer era considerada impura, no podía tener un esposo al lado de ella. La vida de esta mujer era una vida solitaria. Estoy yendo un poco más allá de lo que dice la palabra, que decía que una mujer tenía un flujo de sangre por 12 años y padecía de esta enfermedad. Estoy yendo un poco más allá. ¿Se imagina la condición de esta mujer? Sin un marido, sin un esposo al lado de ella que consolara a esta mujer en su enfermedad, sin recursos económicos, sin ser bien vista dentro de la sociedad, incluso dentro de los adoradores de aquel tiempo, de aquel momento. Esta mujer estaba tan deteriorada que en cuanto a su familia tenía que vivir separada, pues todo lo que tocaba a ella era inmundo según la ley de Moisés. Todo lo que ella tocaba, si ella tocaba una sábana, una vestidura, si ella tocaba un plato, un cubierto o algo, lo que ocuparan en esa época, eso ya era considerado impuro. Probablemente tú que me estés escuchando esta mañana tengas alguna enfermedad de la que tú quizás ya has perdido la esperanza de que Dios en algún momento te puede tocar, de que Dios te puede sanar, de que Dios puede traer esa sanidad, esa paz, esa calma a tu vida. Quizás tú estés atravesando este momento un problema difícil, una crisis, una preocupación que no te deja dormir en las noches. El Señor me dice esta mañana que te diga que tengas paz. Porque Él en algún momento, yo sé que en algún momento Jesús va a intervenir y esa orden va a ser dada en el cielo para que tú recibas tu milagro en el nombre de Jesús.
Al igual que esta mujer que acabamos de ver en esta cita bíblica, en este pasaje, quizás tú ya has gastado de tus propios recursos. Quizás has hecho hasta préstamos. Quizás estás en algún banco. Tú dices, yo estoy hundido, estoy hundida porque tengo un préstamo que no puedo pagar, porque pensaba salir de aquella situación y no he podido salir de esta situación. Peor aún, me hacen falta los recursos. Peor aún, estoy más hundido que cuando comencé a intentar salir de este problema. Quizás te sientas, tal vez tu caso es que te sientes impuro delante del Señor. Esta palabra es para ti especialmente esta mañana. Quizás las circunstancias por las que has atravesado en tu vida te han alejado de tu misma familia. Esta mujer con el flujo de sangre de 12 años de duración de esta enfermedad había sido alejada de la sociedad, de su familia. Había sido alejada de todo absolutamente. Quizás tú esta mañana me estás escuchando. Quizás las circunstancias de la vida, los problemas te han alejado aún de tu misma familia. Te han alejado aún de los mismos seres de que tú amabas, de que tú apreciabas. Quizás este X problema te alejó de tu esposo, te alejó de tu esposa, te ha alejado de tus hijos. Si esa es la condición tuya esta mañana, escucha con atención esta palabra. Es para ti esta mañana. Y el Señor me dice que le diga a alguien que nos está escuchando a través de esta transmisión: no es tiempo que tires la toalla, no es tiempo que te rindas, no es tiempo que toques la retirada y que te desvanezcas en la vida. Dios aún quiere hacer algo en tu vida. Dios aún quiere hacer algo especial en tu vida, en los días que te quedan por vivir. Yo sé que el Señor tiene un plan especial para ti y que Él ha de cumplir lo que Él ya determinó en tu vida, lo que ya determinó en tus hijos, lo que ya determinó en tu familia. La condición de esta mujer no era una condición favorable. La condición de esta mujer no era una condición en la que alguien, incluso en estos tiempos, quisiera vivir. La condición de esta mujer no era una condición en la que alguien que me está escuchando en esta transmisión quisiera vivir o quisiera atravesar. O probablemente tú estés diciendo: Pastor Nahum, si usted supiera la crisis por la que yo estoy atravesando. Si tú eres de esa persona que en este mismo instante estás pensando eso y que sientes que el Espíritu Santo te está hablando, Dios tiene una palabra especial para ti esta mañana. Y dentro de esa palabra está que no te rindas, que no tires la toalla, que el Señor tiene algo especial que hacer en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque el escritor a los Hebreos escribe una palabra muy especial. Hebreos 13:8 dice la palabra que Jesucristo es el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo por los siglos. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Bendita sea la palabra del Señor en esta hora. Aleluya. El segundo punto que yo quiero destacar acá, ya vimos en primer lugar la condición de esta mujer, una condición triste, una condición de soledad, una condición desesperante, angustiante. Pero en segundo lugar quiero que veamos el maravilloso poder de nuestro Señor Jesucristo. El maravilloso poder que cambia, que transforma toda una atmósfera de problemas, las cambia en bendiciones, las cambia en soluciones, la cambia en sanidad. El poder de Jesús. Estamos en Marcos capítulo 5. Yo quiero que veamos el versículo 27. La primera parte del versículo dice que esta mujer, cuando oyó hablar de Jesús, quiero quedarme con esa frase. Cuando oyó hablar de Jesús, ella había escuchado de Jesús. Ella escuchó que Jesús venía pasando. De hecho, si vamos al contexto de la lectura, Jesús iba camino a sanar a la hija de Jairo, porque Jairo le dice que su hija estaba atormentada por una enfermedad. Jesús se va en camino a la casa de Jairo a sanar a su hija.
Pero cuando iba en camino a la casa de la hija de Jairo, se le aparece esta mujer. Y es esta historia que estamos leyendo precisamente. Y dice la palabra: cuando oyó hablar de Jesús, ella había escuchado probablemente que era un Jesús compasivo. Ella había escuchado que Jesús era considerado el médico por excelencia. Ella había escuchado y había entendido que al expresar, al pronunciar el nombre de Jesús, había una esperanza que se encendía, una luz de esperanza. Y que todo lo que ella había gastado en médicos, sus recursos se habían desaprovechado, se habían malgastado. Ella sabía que al pronunciar el nombre de Jesús, ella sabía que con la presencia de Jesús había una alta probabilidad de que ella fuera librada de esta enfermedad y que fuera salva. Ella había escuchado y había entendido quizás que Jesús no le iba a cobrar por su milagro. Ella había entendido que una sanidad que Jesús pudiera hacer oportunamente en su cuerpo, en su vida, no iba a representar un costo monetario para ella. Cuando oyó hablar de Jesús, ella había escuchado que aún los mismos demonios están sujetos a la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Ella había escuchado que Jesús sana la peor enfermedad y que perdona hasta el peor pecado. La palabra dice: cuando oyó hablar de Jesús, sigue diciendo el versículo 27, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Aleluya. Tocó su manto. Ella tocó su manto. Dice que fue por detrás de la multitud. Y esta mujer, con toda su fe, toca el manto de Jesús. La fe de aquella mujer fue lo que activó el milagro. La fe de aquella mujer fue lo que hizo que Jesús activara ese milagro de sanidad en esta mujer de 12 años con esta horrible enfermedad. Ella sabía que todo lo que ella necesitaba era un toque divino de Jesús. Probablemente tú que me estás escuchando esta mañana necesitas un toque divino de Jesús. Necesitas un toque divino del Maestro. Probablemente tú que me estás escuchando esta mañana estás necesitando angustiantemente un toque especial del Maestro. Quiero decirte que Jesús en este instante puede estar poniendo su mano poderosa en esa enfermedad. Sé que Jesús en este instante puede estar quitando esa enfermedad por muy difícil que sea. Tú que me ves en esta transmisión, yo sé que Jesús te puede estar sanando en esta hora. Yo sé que Jesús puede estar obrando en esta hora. Aquellos que me escuchan en sus hogares, yo sé que Jesús puede estar haciendo desaparecer esa migraña que quizás te ha estado atacando todo este tiempo. El versículo 30 dice: luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, conociendo en sí mismo. Estamos hablando de la omnisciencia de Jesucristo, la omnisciencia de Dios, la omnisciencia de la Santa Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Jesús, conociendo en sí mismo. ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiero enseñarle y recordarle con esta palabra? Conociendo. Es que Jesús conoce todo. Él conoce tu condición. A ti que me escuchas esta mañana. Sigue diciendo el versículo 30. Jesús hace una pregunta. Cuando la mujer toca el manto de Jesús, Jesús pregunta y dice: ¿quién ha tocado mis vestiduras? ¿Quién ha tocado mis vestidos? Es que había una mujer con una gran fe que había tocado el manto de Jesús. Había una mujer con una gran fe que lo único que ella necesitaba, lo único que ella quería era tan solo tocar el manto de Jesús. El versículo 31 dice estas palabras de los discípulos. Cuando Jesús pregunta: ¿quién ha tocado mis vestiduras? Los discípulos le responden y le dicen: ¿ves que la multitud te aprieta y aún así dices: ¿quién me ha tocado? Detengámonos ahí un par de minutos.
Pedro y los discípulos no entendían la diferencia entre un contacto casual con Jesús y llegar a tocarlo con fe. Dos cosas muy distintas. Un contacto casual con Jesús. Los discípulos le dicen: la multitud te aprieta, hay muchas personas teniendo contacto contigo, Jesús, y aún así preguntas: ¿quién me ha tocado? Jesús se refería a algo muy diferente, no a un contacto casual. Jesús se estaba refiriendo a que había alguien, a que había una mujer que con mucha fe había tocado ese manto sagrado del Maestro. Jesús sabía de que alguien se había atrevido a con toda su fe acercarse a Él, y con esa fe de tocar solo el borde del manto de Jesús. Jesús sabía que poder había salido de Él. Hermano que me escuchas esta mañana, que la incredulidad de otros no detengan el milagro que Jesús haga por ti. Que la incredulidad de otros no te haga retroceder en la fe. Vas a recibir ese milagro en el nombre de Jesús. Vas a recibir ese milagro en el nombre de Jesús. Probablemente alguien más dijo: oye, pero yo también tuve contacto con Jesús. Yo también me topé con Jesús, pero no fui sanado. Probablemente alguien en aquel momento pudo haber dicho: pero yo estaba dentro de la multitud y yo iba al lado de Jesús, íbamos quizás a la par, yo iba detrás, yo iba adelante, estuve a pocos centímetros de Jesús, pero no pasó nada. Es que hay una gran diferencia entre un contacto casual con Jesús. Hay una gran diferencia entre un contacto casual con la presencia de Dios a un contacto con fe al borde del manto de Jesús, a un contacto con fe a la presencia de Dios. Hay una gran diferencia. Quizás tú digas: hermano, en esta mañana he clamado con fe al Señor y no ha pasado nada. He clamado por tantos días, por tantas horas, por tantas semanas. Ya llevo más de un mes clamando y no ha pasado nada. Aquí viene la parte que me es necesario decirte, que tenemos que esperar en el Señor. Esta mujer tenía 12 años con esta enfermedad. Alguien más que tuvo que esperar desesperantemente, alguien que tuvo que esperar angustiantemente, fue Jairo, sin duda. Mientras Jesús sana a esta mujer, Jairo estaba desesperado porque su hija se estaba muriendo en casa. Tanto así que le dicen a Jairo: ¿sabes qué? Tu hija ya falleció, ya murió. Ya deja al maestro en paz, déjalo en paz. Ya tu hija falleció, ya murió. Pero Jesús le dice a Jairo: no temas, cree solamente. Hermano que me escucha esta mañana, crea solamente. Crea que ese milagro va a suceder. Crea solamente. Crea solamente. Y cuando Jesús le dice a Jairo: cree solamente, y llega a casa y le dice: niña, a ti te digo, levántate. La niña se levanta y vuelve a la vida. Pero le dice antes: cree solamente. Vemos en Marcos 10:46 el caso de Bartimeo el ciego. A Bartimeo se le conocía como el ciego porque muy probablemente Bartimeo llevaba ya mucho tiempo, o probablemente quizás desde su nacimiento, tenía esa enfermedad de la ceguera, pero Jesús lo sana. Vemos en Juan capítulo 5, versículo 5, un hombre paralítico de 38 años de estar en esa enfermedad, también fue sanado. ¿Qué quiero decirte con todos estos ejemplos? Espera que tu milagro va a suceder. Tu milagro va a ocurrir en el nombre del Señor Jesús. Tu milagro se va a llevar a cabo. Espera, tu milagro se va a llevar a cabo, y tú te vas a llevar con esa noticia que de repente ya no tienes ese dolor, que de repente ese examen, ese diagnóstico sale ya todo negativo porque tú ya recibiste la sanidad. Ese milagro va a suceder. Esta mañana hemos hablado bajo el título: la fe que enciende una esperanza. La fe de esta mujer que tocó el borde del manto de Jesús encendió una esperanza. Aun cuando lo había gastado todo, aun cuando ella no era bien vista en la sociedad, aun cuando esta mujer no tenía participación en ningún círculo social, no tenía una familia al lado suyo, ella
utilizó esa fe que enciende una esperanza. Una mujer, después de 12 años de estar enferma, volvió a tener una esperanza. Una esperanza que tú que me escuchas esta mañana, tú puedes llegar a tener una fe que enciende una esperanza. Para ti que me escuchas, hay una esperanza de que vas a ver la gloria de Dios, de que vienen mejores días para ti, de que vienen mejores días para tu familia. Hay una esperanza. Jesús te dice esta mañana, cree solamente. Aleluya, gloria a Dios. La fe que enciende una esperanza. Quiero que hagamos una oración, quiero que te unas conmigo esta mañana y oremos todos juntos. Oremos al Señor esta mañana y creamos de que Él puede hacer un milagro sobrenatural. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias esta preciosa mañana. Te doy gracias por mis hermanos que están presencialmente este domingo y que también están a través de nuestras redes sociales. Te doy gracias por cada uno de ellos, Señor. Muchas gracias, bendito Jesús. Te pido que bendigas sus vidas, que les ayudes en sus momentos de debilidad. Padre, te pido que les ayudes en el nombre de Jesús. Padre, aquellos que están enfermos esta mañana, que están pasando momentos angustiantes, momentos desesperantes en su vida, te pido que les ayudes. Cualquiera que sea su situación, Señor, te pido que les ayudes de una manera especial, Padre. Si alguien te está pidiendo que lo sanes, Padre, te imploramos, te pedimos que tengas misericordia de aquella persona que tiene una enfermedad difícil, Señor. Te pido que tengas misericordia y que les sanes en esta hora, que quites esa migraña, que quites esa enfermedad en los bronquios, Padre, que quites ese cáncer difícil que ya los médicos han dicho que humanamente ya no hay más nada que hacer. Te pido que si es tu voluntad, que te glorifiques y que sanes a esa persona. A esa persona, esa mujer que tiene esos quistes, Padre, desaparécelos en el nombre poderoso de Jesús. Te pido que ayudes a esa persona, Señor, que tiene esa enfermedad en su estómago, en su páncreas, en su hígado, Señor, en sus pulmones, en sus vías respiratorias, en su sangre. Te pido que les sanes en el nombre poderoso de Jesús. Todo es posible, lo sabemos muy bien, Señor. Creemos esta mañana que para ti todo es posible, que no hay nada imposible para ti, Señor. Creemos firmemente que cuando mencionamos tu nombre, Jesús, muchas cosas suceden. Y esta mañana invocamos tu presencia sobre nuestras vidas en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Te pedimos que nos ayudes, Señor, y que nos sorprendas con grandes bendiciones. Oh, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Dele la gloria al Señor. Allí en donde está usted, en el lugar donde usted esté, dele la gloria al Señor esta mañana. Por lo que usted está atravesando, recuerde que es temporal. El Señor tiene una salida para usted. El Señor tiene un milagro pendiente con usted. El Señor no se ha olvidado de esa petición que usted ha presentado delante de Él. Aquella mujer toca el borde del manto de Jesús. Un toque, no un toque casual, un toque con fe desde el corazón de esa mujer. Y ese milagro sucedió. Toquemos el borde del manto del Señor con fe. Que no sea un contacto casual, que sea un contacto con fe, con nuestro Maestro, con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ha sido un tiempo muy especial, hermanos. Quiero anunciarles que para el próximo martes, ya en 2 días, tenemos un testimonio muy especial que queremos compartir con todos ustedes. Yo le invito a que no se lo pierda, por favor. Próximo martes a las 7 de la noche comenzamos nuestra transmisión. No nos congregamos acá todavía en este templo, no vamos a estar acá, pero vamos a estar conectados a través de nuestras redes sociales. Próximo martes a las 7 de la noche tenemos un testimonio muy especial. Muy especial, no se lo pierda, un testimonio que va a impactar su vida.
Y también quiero anunciarles que el próximo domingo, vamos a estar celebrando la Santa Cena. Domingo 4 de octubre vamos a estar celebrando la Cena del Señor. Así que los horarios siempre acá en el templo presencialmente son 9 de la mañana y 10:30 de la mañana. En ambos servicios vamos a estar ministrando la Santa Cena. Así que los horarios se mantienen 9 de la mañana y 10:30 de la mañana. 2 servicios el próximo domingo 4 de octubre. Y si usted va a quedarse en casa todavía, no considera que no es tiempo para venir, pues también vamos a estar en la transmisión en nuestras redes sociales a las 10:30. También vamos a estar participando de la Cena del Señor. Ya usted sabe cómo lo hacemos. Así que prepara los elementos. Si usted va a quedarse en casa, prepare los elementos que juntos desde acá vamos a estar participando de la Cena del Señor. Que el Señor me los bendiga, amados hermanos. Un fuerte abrazo. Que el Señor me los bendiga. Deseamos que las bendiciones de Dios sean sobre su vida y sobre su familia. Y como siempre decimos, nadie va a rendirse y vamos por más. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga.